Eludir, el trabajo nace con la persona, el trabajo nace con la persona, el trabajo nace con la persona. Arrastrar la dura cadena, trabajar sin tregua y sin fin, es lo mismo que una condena que ninguno puede eludir. El trabajo nace con la persona, está grabado sobre su piel y ya siempre le acompaña como su amigo más fiel. Trabajar con nieve y con frío, con la fe del que ha de triunfar, porque el agua que lleva al río no regresa nunca del mar. El trabajo nace con la persona, va grabado sobre su piel y ya siempre le acompaña como su amigo más fiel. Más tener confianza y luchar por algo mejor, trabajar con fe y esperanza por lograr un mundo de amor. El trabajo nace con la persona, va grabado sobre su piel y ya siempre le acompaña como su amigo más fiel. Arrastrar la dura cadena, trabajar sin tregua y sin fin, es lo mismo que una condena que ninguno puede eludir. El trabajo nace con la persona, el trabajo nace con la persona, el trabajo nace con la persona. Arrastrar la dura cadena, trabajar sin tregua y sin fin, es lo mismo que una condena que ninguno puede eludir. El trabajo nace con la persona, va grabado sobre su piel y ya siempre le acompaña. Del Día del Trabajo, y a ver si podemos sacar algunas reflexiones, ¿no? Algunos, voy a tratar de provocar un poco el debate, voy a decir cosas que a lo mejor no van a estar de acuerdo, pero pues, con ánimos de provocar el debate. Entonces, así, ¿qué pasó el 1 de mayo? En 1886 se convocó una huelga, una gran marcha en Chicago, en Estados Unidos, donde salieron cerca de 300,000 obreros y obreras para exigir la jornada de 8 horas, ¿no? En principio esto no, digamos, sí es asombroso por la cantidad de gente que salió,
pero pues no es la gesta más heroica de la clase obrera, ¿no? Lo que pasó, lo que le da una dimensión histórica es más bien lo que pasó después, porque después de la marcha pasó así en Estados Unidos, una marcha pacífica, no hubo mayor contratiempos, y entonces los obreros se fueron a sus fábricas a hacer las huelgas y a exigir la jornada de 8 horas, digamos, después de la marcha, los días siguientes. En algunas fábricas les dieron ya en corto sus 8 horas, les dijeron no queremos problemas, ¿no? Un poco se espantaron, pero en otras no. Y entonces en una fábrica, la de McCormick, por cierto, esa que luego anuncia el Pedrito Sola, ¿no? Esa misma, la de la mayonesa McCormick, pues los patrones eran así bien ojetes, no querían soltarles la reducción de la jornada laboral, y hubo una represión. Ahí llegó la policía, llegó a golpear gente, llegó a golpear mujeres, a hombres, a niños, hubo gente ahí ensangrentada, niños pequeños, mujeres, obreras, pero también parejas de los obreros, y un conjunto de anarquistas se enojó mucho, ¿no? Cuando vio eso. Uno de ellos fue un hombre de apellido Parsons, Albert Parsons, que contaba con una imprenta, escribe un artículo narrando lo que pasó en esa represión y convoca a una nueva marcha para protestar por la represión, ¿no? Esa marcha se convocó el 4 de mayo de 1886, y aquí es donde viene la cosa fea, lo que se puso intenso, porque en la plaza de High Market se reunieron allí en Chicago a protestar por la represión, y bueno, estaba la policía ahí amedrentando, ¿no? Ahí amenazando a la gente, haciendo presencia, y alguien, no queda bien claro quién, si fue un policía o un anarquista enojado, tiró una bomba en la plaza, y pues murieron varios policías, y en la refriega de la explosión la policía empezó a dispararle a la gente, asesinando a varios, y bueno, fue la catástrofe porque la burguesía de Estados Unidos se alarmó mucho, y empezaron a escalar cada vez más la represión, ¿no? Empezaron a hacer redadas, se empezaron a agarrar a los principales dirigentes obreros, y bueno, la cosa termina mal porque terminan por apresar a 8 dirigentes anarquistas. Voy a decir sus nombres, probablemente no los pronuncie bien. Agarran a 8 en total, 5 de ellos los condenan a la horca. Son August Spice, Albert Parson, George Engel y Adolf Fischer. Uno más, Lois Link, se suicida en su celda, y los otros 3 no los condenan a muerte, sino que a cadena perpetua. Ellos son Samuel Fielden, Oscar Nibby y Michael Schwab. Los apellidos son interesantes porque son migrantes, ¿no? Son apellidos alemanes, son apellidos irlandeses, son apellidos de obreros que no son de Estados Unidos. Entonces, condenan a la horca a estos 5 compañeros, los matan, y se les conoce como los mártires de Chicago, ¿no? Eso fue lo que pasó. Días después, la Segunda Internacional, años después, la Segunda Internacional propone el 1 de mayo como un día de lucha por la jornada de 8 horas, y también para rememorar, para conmemorar, para tener presente a estas personas que fueron, digamos, asesinadas, ¿no? Digamos, este es el hecho, pero yo les quiero narrar lo que pasó antes, ¿no? Es así como el 1 de mayo se levanta como una fecha histórica de la clase trabajadora, pero yo, una vez contándoles cuál es el origen, quiero narrarles lo que pasó antes, para darnos una idea de cómo se llegó a tal situación.
Y es que estamos hablando de 1886, ¿no? ¿Qué estaba pasando en ese entonces? Unos años antes había sido la Comuna de París, por ejemplo. Entonces, y un poco antes, unas décadas antes, Estados Unidos estaba saliendo de la guerra civil, ¿no? Marx ya había escrito el Manifiesto Comunista de 1848, ya se había fundado la Primera Internacional, o sea, estaban pasando cosas en el mundo que tenían agitado a toda la clase trabajadora. O sea, el contexto de lo que estaba pasando en Estados Unidos se une a un contexto de lucha obrera que estaba muy fuerte, ¿no? O sea, solamente con el dato de que pues acabamos de pasar por la Comuna de París en 1871, ¿no? Donde los obreros toman el gobierno de París. O sea, eso nos habla de que las luchas están muy, muy, muy fuertes. Entonces, 16 años antes, estábamos en 1886, vámonos 16 años antes, 1870, se da el derecho de voto para los hombres negros, ¿no? O sea, eso marca el fin de la guerra civil en Estados Unidos. Estamos en ese tránsito. Acaba de la gente del sur, los hacendados esclavistas del sur, acaban de terminar la guerra con los capitalistas del norte, ¿no? Digamos, en términos generales. Acaba de haber guerra civil en Estados Unidos, había mucha gente que se había integrado al ejército, incluso el que les había mencionado, Parson, había sido una persona que luchó en el ejército, ¿no? Entonces, digamos, había mucha gente que estaba en armas ya, o sea, la gente venía de la guerra, tenía toda esa experiencia de la guerra. Y veníamos digamos, como clase trabajadora, veníamos de luchas muy intensas. La guerra civil en Estados Unidos es básicamente la clase capitalista industrial contra los terratenientes del sur en una lucha para ver quién se queda con la hegemonía del país y con ello el proyecto, digamos, nacional de los Estados Unidos. Finalmente ganan los capitalistas del norte, ¿no? Imponen su hegemonía a los del sur, pero en esta guerra estaban pasando muchas cosas, porque ya había toda una serie de peleas, de combates muy importantes del pueblo afrodescendiente por eliminar la esclavitud, ¿no? Y por el otro lado estaba un movimiento muy fuerte de mujeres por el sufragio femenino. Entonces, digamos, antes de estallar la guerra civil, había todo un conjunto de peleas de las y los negros, ¿no? Por su emancipación, y de las mujeres por el derecho al voto. Todo esto creó condiciones como de mucha experiencia, ¿no? De pelea, ¿no? Por ejemplo, de cómo se organizaban los afrodescendientes para escaparse de las granjas de esclavos, de cómo enfrentaban a los caciques, de cómo fundaban escuelas, ¿no? Para enseñar a las personas afrodescendientes de manera clandestina a leer, lo cual era muy importante porque así podían, si sabían escribir y leer, podían falsificar sus propios salvoconductos, ¿no? Así sus propios permisos de libertad y fugarse a Canadá. O sea, venían de peleas muy, muy, muy grandes. Y aquí, una de las cosas que voy a tocar como debate, digamos, todavía estoy muy atrás a la historia, digamos, central, pero aquí hay una cosa interesante que toca Angela Davis en un libro que yo les recomiendo mucho, que se llama Mujeres, Raza y Clase, de cómo al principio el movimiento de las mujeres por el sufragio femenino estaba como en simbiosis con el de la emancipación de la población afrodescendiente, ¿no? Estaban como en simbiosis porque, digamos, la población afrodescendiente quería su emancipación, pero las mujeres también se sentían identificadas porque ellas se sentían esclavas en su hogar, ¿no? Decía,
nosotros les queremos ayudar a la población de afrodescendientes a liberarse, porque de esa manera también nos podemos liberar nosotras mismas. Entonces, había una relación de alianza allí que fue muy poderosa, no alcanzo a ahondar en eso, pero también esa alianza poderosa que venía dando muchas victorias, se ve empantanada porque un sector de las sufragistas, mujeres, se hicieron como racistas, ¿no? O sea, empezaban a ver con recelo a los hombres negros. Ellas decían así como, no, pues si estos negros se van a emancipar y van a poder ser electos a cargos públicos, pues yo prefiero que me gobierne alguien blanco y no uno de estos simios. Así se expresaban, ¿no? Y con estos racismos se rompe la alianza entre la lucha afrodescendiente y el sufragismo femenino. Eso nos da un montón de cosas si uno sigue la línea histórica de dónde acabó las sufragistas, las mujeres blancas, que nada más querían el derecho a las mujeres sin articular con una perspectiva de clase o una perspectiva identitaria, digamos, étnica, racial, ¿dónde acabaron? Esas mujeres acabaron del lado de los, aliándose en la guerra civil, del lado de los esclavistas negros, ¿no? De los demócratas, de los que fundaron el Partido Demócrata, que eran así unos racistas en su origen, que querían vencer a, digamos, a los capitalistas del norte para seguir manteniendo esas haciendas llenas de esclavos, ¿no? Con historias terribles. De todas estas luchas, es de donde estábamos saliendo como clase trabajadora, digamos, al menos la clase trabajadora en Estados Unidos, antes de que ocurrieran los hechos en Chicago. Entonces, termina la guerra civil en Estados Unidos, como les decía, ganan los capitalistas del norte, vencen a los esclavistas del sur, y estos capitalistas del norte pues empiezan a desarrollar el capitalismo estadounidense industrial, se empiezan a generar grandes industrias de la carne, del carbón, industrias metalúrgicas, ¿no? Se empieza a crear infraestructura en Nueva York, en Chicago, son ciudades que empiezan a aumentar mucho, digamos, la expansión de su capacidad productiva, ¿no? Entonces son ciudades en auge, digamos, esos son los Estados Unidos ya en su esplendor, ahí inician así como a expandirse. Y entonces, bueno, necesitaban mucha fuerza de trabajo, ¿no? O sea, llega en 1870, ya se le concede el voto al hombre negro, no a la mujer, solo al hombre, y empieza el desarrollo industrial. En 16 años se logró un desarrollo industrial tan fuerte que la mano de obra estadounidense ya no daba para cubrir todas las necesidades. Entonces empiezan a incorporar a mucha población migrante que originalmente fue europea. Los que empezaron a llegar, a migrar en Estados Unidos para trabajar, pues era gente de Alemania, de Irlanda, ¿no? Era gente de Polonia, incluso algunos ingleses. Son los que empiezan a llegar en masa, los que empiezan a poblar Estados Unidos, sobre todo en el noreste, ¿no? Hacia donde está Nueva York, la costa atlántica. Y Chicago se vuelve un centro donde hay mucha proliferación o se conforma un proletariado muy sólido, pero digamos, principalmente migrante. Ese es un dato importante, porque entonces era como muy sencillo mantener dominada la clase trabajadora, porque de por sí es difícil la unidad digamos, en una nación donde hablamos el mismo idioma, donde nacimos en el mismo lugar, donde tenemos una concepción del mundo similar, pues más en una sociedad donde el proletariado está conformado por distintas lenguas, distintas cosmovisiones, ¿no? Entonces, allí es interesante que fueran los obreros migrantes los que se logran organizar con fuerza y que logran dar las batallas principales. Pero bueno, entonces, en estas cosas estaba el proletariado industrial en Estados Unidos, pero específicamente en Chicago. Trabajaban en condiciones de mucha precariedad, ¿no?
no trabajaban las 8 horas, trabajaban mucho más, trabajaban incluso los niños, ¿no? En las industrias textiles, les pagaban muy poco, el dinero que ganaban apenas les daba para sobrevivir ese día, pero tenían que regresar al siguiente porque no daba para comprar la comida, ¿no? Cosas así feas. Tenemos el caso de las mujeres que murieron quemadas, ¿no? En una fábrica textil. Los dueños no sabían ni siquiera cuántas trabajadoras tenían, y eso da, digamos, causa otras peleas. Es difícil. Bueno, parece ser como que le está fallando la conexión un poco a Andrés. Este, Estaba hablando él acerca de las condiciones de trabajo ahí en esos años en Chicago. Nada más me gustaría agregar, ahorita mientras regresa el compañero, que a partir del siglo XIX, desde inicios del siglo XIX, las huelgas obreras comenzaron en Nueva York, con los carpinteros. O sea, y fue un movimiento que fue el preámbulo, creo yo, del movimiento obrero en Estados Unidos. A partir de ahí se comenzó a madurar el movimiento alrededor de todo este corredor industrial, hasta que en 1840, más o menos, en Pensilvania, comienza a prefigurarse esta lucha por las 8 horas laborales, ¿no? Antes de eso no se hablaba de la reducción de horas de trabajo. Eh, Hasta, ¿qué será? 1876, si mal no recuerdo, hubo una serie de movimientos nuevamente reivindicativos ya de las ideas socialistas. Los principales periódicos del tiempo, uno de ellos estaba en Boston, que era Liberty, de Tucker, ¿cómo se dice? Que era inglés, al igual que el de Alarma de Parsons. También había uno de los anarquistas alemanes, que era el Alberte Zeitung de Spice, y ellos fueron de alguna u otra forma los medios de comunicación de los obreros en ese corredor industrial y de esa época. Antes de eso había muy pocos otros medios con ideas socialistas en Estados Unidos. Uno de ellos, que es el antecedente de todos, precisamente se llamaba Un periódico del socialista, que era editado por un personaje, no sé pronunciar muy bien su apellido, se llama Víctor Drury, donde se extendía a la población de origen inglés a las ideas pues básicas del socialismo, ¿no? Ya a partir de ahí, pues fueron teniendo más, o sea, más mixtificados los temas, ¿no? Los periódicos socialistas, apoyando las luchas electorales, eh, inclusive había dos bandos, de distintas corrientes socialistas, en Estados Unidos en ese tiempo. Había una serie pues de un movimiento, ¿no? Previo a la huelga de Haymarket, muy importante. Eh, Creo que en la época el término socialista se estaba prefigurando en todo el mundo, o sea, ya se hablaba del comunismo, pero todavía estaba mucho el debate acerca pues, de qué era el socialismo, los métodos del socialismo, ¿no? No había como una prefiguración tan científica, ¿no? O sea, como ya después la vienen prefigurando Lenin, ¿no? Y otros personajes. No sé. Hay forma de corroborar si Andrés
Ya tiene, ¿él nos está escuchando? Ujú. ¿Nos escuchas, Andrés? Es que le tienen que dar para reactivar micrófono. Oh. Pero creo que no. ¿Mande? Oferta limitada por 2 minutos. Sí, pues a fin de cuentas, lamentablemente la tecnología siempre ha estado sometida pues a los intereses económicos, ¿no? El gran capitalismo. Y eso mismo hace que pues el desarrollo mismo de las herramientas pues sean para la superespecialización y el mayor poder y control del capital sobre la tecnología. Parece que ya, y ahora sí ya está aquí Andrés. Sí, ya estoy acá. Eh, bueno, voy a tratar de ir más rápido para aprovechar los minutos que me da este internet, ¿va? Entonces, estábamos ya en la explosión de la clase trabajadora, digamos, como número, ¿no? En Estados Unidos, condiciones muy malas de trabajo, y entonces la gente se empieza a organizar, principalmente el proletariado inmigrante. Y son aquí los postulados del anarquismo los que empiezan a tener más fuerza. ¿Por qué? Porque los anarquistas en ese entonces, bueno, todavía hoy, pero en ese entonces con mucha fuerza, lo que decían era, bueno, nosotros queremos que estos patrones, estos millonarios, dejen de tener tantos privilegios, ¿no? No queremos que ellos sigan acaparando toda la riqueza que nosotros producimos, pero esto no lo van a soltar así nada más por las buenas, ¿no? Ellos se van a aferrar a sus privilegios y la única forma de arrancárselos es mediante las armas. Entonces, nos tenemos que preparar para una confrontación directa en algún momento, la acción directa. Y entonces se empiezan a organizar, digamos, en sindicatos, pero preparándose en las armas. Entonces empiezan a crear contingentes de obreros armados y empiezan a hacer guardias de autodefensa
porque cada vez que ellos hacían, los obreros en general, hacían una huelga, cada vez que exigían mejores tratos, mejores salarios, reducción de la jornada de trabajo, los patrones enviaban paramilitares, enviaban a la policía, enviaban incluso a las Fuerzas Armadas y empezaban a masacrar trabajadores. O sea, así a la mala, o sea, llegaban pistoleros y los mataban, así masacres. No fue, no crean que toda esta rabia surgió así de la nada, que estas personas dijeron, hay que armarnos contra los ricachones, nada más porque sí. Empezó porque ellos empezaron a matar trabajadores, ¿no? Así de decir, págueme lo justo, y entonces todos empezaron a reclamar lo justo y llegaban a matarlos, o llegaban a golpearlos, ¿no? O llegaban a desaparecerlos. Entonces ellos veían que la lucha sindical en los términos de la ley, que la lucha electoral en los términos normales no les funcionaban. Estoy hablando de una doctrina concreta que es el anarquismo, ¿no? Yo no quiero decir que eso no sirva, de hecho, yo creo que sí sirve, pues estamos en otro momento histórico, pero estas personas así lo veían, así lo expresaban, y se dan organizaciones muy interesantes. Por ejemplo, el gremio en los mineros del carbón, los irlandeses, se empezaron a organizar en grupos secretos, que eran como organizaciones clandestinas, que se llamaban los Molly Magirs, así, Molly Magirs, como si fuera un nombre, Molly. Y lo que hacían ellos era que empezaban a justiciar gente. Es que es como una cosa de un cuento, ¿no? Como decíamos mi esposa y yo, es como una película de Tarantino. Tarantino debería ser una película como esto, porque hagan de cuenta, imaginen que estaba ahí un obrero, discutía con su capataz, con el supervisor lo trataba mal, lo mandaba a golpear o lo que sea, y entonces estos obreros irlandeses, los Molly Magirs, se organizaban, buscaban al sujeto y le daban una madriza, ¿no? Para que no anduviera de gandalla con los compas, o si mandaban los patrones a asesinar las huelgas, las protestas obreras, ellos respondían con plomo. No decían a quién, no decían cuándo, pero agarraban a algunos de los gerentes, algunos de los dueños de las empresas y los plomeaban. Esas organizaciones duraron mucho tiempo hasta que los encontraron y los ejecutaron a estas personas, ¿no? Entonces, imagínense, es así como un rollo de Tarantino, ¿no? Así la gente escondiéndose, organizando la venganza, ¿no? Entonces, esos eran los ánimos cuando llegamos a 1886, ¿no? Y los anarquistas tuvieron mucho éxito porque además digamos, de tener una defensa muy seria, pues digamos, hasta de agarrarse a tiros con las Fuerzas Armadas, legales o no, de los patrones, tenían una vida dentro de sus organizaciones sindicales muy rica culturalmente, muy rica en términos de relaciones sociales. O sea, tenían bandas de música, tenían asociaciones de apoyo mutuo, ¿no? En donde si a alguien le iba mal, era despedido, pues se les ayudaba con un varo entre los trabajadores, se cuidaban así a los niñitos cuando algunos se tenían que ir a trabajar, tenían escuelas, hacían picnics, trataban de que sus reuniones políticas fueran en un ambiente familiar, ¿no? Para que fueran las mujeres, por ejemplo, con sus niños y se organizaran, tenían su imprenta, hacían sus propios tirajes, tratando pues de poner su visión propia de los problemas. Había mucho estudio, se imprimían muchos libros, ¿no? Se leía mucho. Entonces, era una cuestión muy interesante que hacían como de las relaciones sociales para fortalecer la vida sindical. Formaban sus grupos de autodefensa, se entrenaban, digamos, militarmente, y entonces tenían sus grupos de autodefensa, resguardando las marchas, resguardando las huelgas. Esto evitó mucho derramamiento de sangre, porque entonces ya los pistoleros de la burguesía ya no se acercaban tan fácil a matar, ¿no?
Y entonces empiezan a tener una visión también de los inmigrantes mucho más completa, empiezan a organizar a los gremios de inmigrantes, ¿no? Hacen grupos de los irlandeses, grupos de los alemanes, grupos de los polacos, empiezan a integrar a las poblaciones afrodescendientes, integran a las mujeres, o sea, en una perspectiva mucho más amplia que la clásica del obrero industrial estadounidense blanco, ¿no? Empiezan a tener ahí mucha fuerza. Una de las organizaciones pioneras donde participaron los mártires de Chicago fue, bueno, en sus siglas en inglés es IWPA. La IW quiere decir International Workers, trabajadores internacionales, porque toman esta idea del internacionalismo de la primera internacional que fundó Marx. Entonces, de todas estas peleas es donde vienen los sucesos que tuvieron lugar el 1 de mayo de 1886. La confrontación era muy aguda. Y entonces la prensa, digamos, los burgueses que controlaban la prensa, por supuesto, empiezan a tomar un odio así de clase, ¿no? O sea, no era solamente que les desagradara tener que perder sus ganancias al pagar salarios dignos, sino que de verdad odiaban a estos trabajadores, o sea, sobre todo estos anarquistas, ¿no? Se parece mucho ahorita a la gente que odia a las feministas, ¿no? O sea, no saben ni qué son, ni cuál es su lucha en realidad, solamente las odian, ¿no? O sea, yo creo que el anarquismo en ese momento, en términos del odio que representaba para las clases dominantes, se parece mucho a lo que sufren ahorita las compañeras feministas, ¿no? O sea, no solamente que sean unos adversarios en términos de la lucha de clases, sino que además ahí hay una hazaña. Entonces, bueno, estaban así las cosas y un día se organizan varios sindicatos, no solo los anarquistas, sino los socialistas, los socialdemócratas, ¿no? Sí, como los más light, y deciden que era momento de luchar de manera conjunta por la jornada de 8 horas. Se convoca, les decía, el 1 de mayo de 1886 a una primera acción en Chicago para iniciar una huelga general. Así ellos decretaron el 1 de mayo se tiene que trabajar 8 horas, ¿no? Y vamos a llegar a la huelga general y vamos a llegar hasta donde llegue. Así lo dijeron. Y como les platicaba, esa huelga pasó bien, pero la forma en que hubo en la discusión antes de tomar la resolución de que todos iban a participar en esa jornada de lucha es interesante, porque nos refleja muchos de los problemas que luego podemos tener nosotros en las coyunturas actuales. Por ejemplo, los más radicales, en algunas porciones del anarquismo decían, no, eso de pelear por la jornada de 8 horas no sirve de nada, es un engaño, ¿no? Ya tenemos que desatar la revolución así, porque la jornada de 8 horas lo que va a hacer, si la logramos, es aplazar la revolución, porque entonces el proletariado se va a calmar un poquito, ¿no? Es como darle migajas al proletariado y nosotros ya queremos la revolución, la confrontación. Esa era como la parte más radical. Otros decían, bueno, vamos a participar, eso no va a servir de nada, ¿no? Pero vamos a participar para que cuando esa lucha fracase, los trabajadores se den cuenta que es momento de tomar las armas y asaltar directamente. Y otras porciones decían, no, pues hay que echarle ganas porque estamos viviendo en condiciones muy, muy, muy ojetes y aunque esto sea una pequeña reforma, modifica nuestras posibilidades de supervivencia, ¿no? No es lo mismo trabajar 12, 16 horas y no tener tiempo para organizarse, ni siquiera tener tiempo para ver a la familia, a trabajar 8 nos pone en mejores condiciones. O sea, este tipo de discusiones se dieron antes de la huelga y es muy interesante porque luego se parece mucho a las discusiones que tiene la izquierda, ¿no? No, es que ustedes son reformistas, de nada sirve, no sé, lo que está ahorita en boga, la nacionalización de la industria eléctrica, ¿no?
o seguir peleando por colocar diputaciones o presidencias municipales. Ya mejor que nos lleve la chingada, ¿no? Que la gente se enoja y que estalle la revolución, ¿no? Este tipo de cosas son las que se ven confrontadas muchas veces. Mi posición es que esas reformas son necesarias, ¿no? De que nos meten en otro piso para la pelea, de que no. Yo sostengo esto, mucha gente sostiene esto, pero lo pongo el debate, de que las condiciones de miseria no generan revolución por sí mismas. O sea, podemos estar muy pobres, podemos estar muy explotados, podemos tener condiciones de terror supremas, pero eso no necesariamente genera levantamientos, ¿no? No genera revoluciones. Entonces, luego aquellos que dicen que se quejaban porque ganó Obrador, que era así, no, es que chale, ganó Obrador y ahora la gente se va a relajar. Si hubiera ganado otro, por ejemplo, Anaya, entonces seguirían las condiciones de terror y seguirían las condiciones objetivas para una revolución así completa, ¿no? Así como apostando que el cansancio, el sufrimiento de la gente es lo que va a generar el levantamiento. Yo pienso que no es así. Yo pienso que se necesitan otras cosas. Pero en fin, eso lo dejo para el debate. Entonces llega el 1 de mayo, les decía, las cosas salieron bien ese día, se complicaron después con lo de la bomba. Lo que ocurrió en la plaza, bueno, en el High Market, en la plaza del High Market, con la bomba, en realidad fue el pretexto perfecto para la burguesía para desatar la represión y las redadas, ¿no? O sea, la marcha había salido bien, había huelgas, digamos, particulares en muchas empresas en donde estaba llegando la represión, pero el hecho de que alguien haya lanzado una bomba y matado a policías le dio el pretexto a la burguesía para desatar así todo su odio. De hecho, a los 8 compañeros que agarran presos, que ahora conocemos como los mártires de Chicago, ellos ni siquiera estaban allí en el momento de la explosión, muchos de ellos, ¿no? Sino que ya los tenían en la mira porque los odiaban, porque eran organizadores, porque eran los que estaban al frente, digamos, en los discursos, porque estaban al frente en la organización, en el trabajo, porque estaban al frente en el sindicato, porque eran ideólogos, porque escribían. Entonces, ellos son los que agarran y los condenan a muerte. O sea, imagínense, la situación de los empresarios era así de este estilo, ¿no? Antes de los sucesos de los mártires de Chicago. Había empresarios que decían, yo sí puedo, más bien, yo si quiero, puedo pagarle a la mitad de los trabajadores para que asesinen a la otra mitad y se acaben los problemas, ¿no? Así de fácil me deshago yo de sus protestas, de sus huelgas, ¿no? Así, o sea, esa gente estaba pensando en esos términos, con esa burla así maliciosa. Cuando se da lo del bombazo, empiezan a sacar todo ese odio, empiezan a decir, hay que seguir a esos trabajadores sindicalistas, hay que seguir a los anarquistas, son unos animales, que corra la sangre. Esos eran los encabezados de los periódicos. Y bueno, finalmente los agarran. Hay historias sobre cómo vivieron sus últimos días estos compañeros. Por ejemplo, Parson, que era Albert Parson, él era un anarquista, tenía familia, tenía su esposa es una persona muy interesante, Lucy Parson. Ahorita les cuento sobre ella. A él no le dejaron ver a su familia el último día. De hecho, él es muy interesante porque a él no lo agarran en la redada. Él va y se entrega voluntariamente. Se entrega voluntariamente porque no quiere correr un destino diferente al de sus compañeros que se alcanzaron a agarrar, ¿no? Dijeron, yo voy y sufro el mismo destino que ellos porque me solidarizo. Bueno, a él no le dejaron ver a su familia, ¿no? Me imagino lo difícil que debió haber sido pasar su última noche en la celda y estar escuchando los martillazos de los que estaban construyendo la horca, ¿no? En donde iban a ser asesinados y no poder ver a su familia. Cuentan que Lucy Parsons, su esposa, no lloró cuando lo colgaron. O sea, se le veía su cara. Esto lo cuenta José Martí. José Martí estaba en Nueva York en esos años
él conoció a Lucy Parson. Lucy Parson, la esposa de Albert Parson, no era solamente la esposa de Albert Parson, era una militante, ¿no? Ella se apellida Lucy González. ¿Le suena el González? Pues es que era mexicana. Lucy nació en Texas, cuando Texas todavía era parte de México, entonces era mexicana. Es negra, ella es mulata. Sí, sí, parece que falló otro momento. Sí, pues está hablando, mira, ok. Ah, no, es otra persona que está ingresando. Sí, estaba hablando el compañero precisamente del texto. Hay un texto de Martí donde narra el suceso de juicio y condena de los mártires de Chicago. Muy poético que está. Ahorita no lo tengo a la mano, pero podría leer una parte de él. No sé si los compañeros estén de acuerdo en leer alguna de los últimos manifiestos de uno de los compañeros. El más joven de ellos era Luis Link, también está de Alan Parsons. No sé cuáles les gustaría que leyera. Okay. Bueno, nos vemos. Algo hay, algo cuenta Alan Parsons al final. Nada más a ver, esperen, dejen busco su texto porque estaba leyendo el de Luis Link. El de Alan Parsons es el primero. Les voy a recomendar un libro escrito por Ricardo Mella. Se llama La tragedia de Chicago. Lo pueden encontrar en PDF. Creo, si no entiendo, digo, si no me equivoco, que esta edición de La tragedia de Chicago la editó Antorcha, le llaman, no Antorcha, la Antorcha que nosotros conocemos, sino una pequeña editorial anarquista mexicana. Por cierto, muy buena porque tiene prácticamente una colección de textos muy importantes sobre la historia anarquista de México y del mundo. Entonces, son accesibles porque luego encontrar la versión original de Ricardo Mella, yo solamente la he encontrado en PDF, digo, en libro, que los editó la SEP en los 60s. No es que pues, como anduve empezando libros, ya no lo tengo. Ok, les voy a leer lo último el último discurso de Alan Parsons. La oración admirable de Parsons duró 8 horas, 2 el día 8 y 6 el día 9 de octubre de 1886. Como quiera que la sala se negó repetidas veces a conceder algún descanso al orador, le faltó a en ocasiones la memoria a causa de la postración física en la que se hallaba. La sala dio también muestras de su impaciencia contrariada por la firmeza y elocuencia razonada de Parsons. Aun a costa de su salud, se propuso no dejar en pie ni una sola de las acusaciones del Ministerio Fiscal y de los testigos, y lo consiguió cumplidamente. Me preguntáis,
Comenzó diciendo: ¿por qué razones no debo serme aplicada la pena de muerte, o lo que es lo mismo? ¿Qué fundamentos hay para concederme una nueva prueba de mi inocencia? Yo os contesto y os digo que vuestro veredicto es el veredicto de la pasión, engendrado por la pasión, alimentado por la pasión y realizado, en fin, por la pasión de la ciudad de Chicago. Por este motivo, yo reclamo la suspensión de la sentencia y una nueva prueba inmediata. Esta es tan solo una de las muchas razones que para ello tengo. ¿Y para qué es la pasión? Es la suspensión de la razón, de los elementos de discernimiento, de reflexión y de justicia necesarios para llegar al conocimiento de la verdad. No podéis negar que vuestra sentencia es el resultado del odio de la prensa burguesa, de los monopolizadores del capital, de los explotadores del trabajo. En los 20 años pasados, mi vida ha estado completamente identificada con el movimiento obrero de Estados Unidos, en el que tomé siempre una participación activa. Conozco, por tanto, este movimiento perfectamente, y cuanto de él diga en relación con este proceso no será más que la verdad, toda la verdad de los hechos. Hoy en Estados Unidos, según el censo de 1880, 16.200.000 jornaleros. Estos son los que por su industria crean toda la riqueza de este país. El jornalero es aquel que vive de un salario y no tiene otros medios de subsistencia que la venta de su trabajo hora por hora, día por día, año por año. Su trabajo es toda su propiedad, no posee más que su fuerza y sus manos. De aquellos 10 millones de jornaleros, solo 9 millones son hombres, los demás son mujeres y niños. Si calculamos ahora que cada familia se compone de 5 personas, aquellos 9 millones de obreros representan 45 millones de individuos de toda nuestra población. Pues bien, toda esta gente, que es la que crea la riqueza, como ya he dicho, depende en absoluto de la clase adinerada, de los propietarios. Ahora bien, señores, yo como trabajador he expuesto lo que creía justos clamores de la clase obrera. He defendido su derecho a la libertad y a disponer del trabajo y de los frutos del trabajo como le acomode. Me preguntáis por qué no debo ser ejecutado, y entiendo que esta pregunta implica también que deseáis saber por qué existe en este país una clase de gente que apela a vosotros para que no nos concedáis una nueva prueba. Yo creo que los representantes de los millonarios de Chicago organizados, que los representantes de la llamada Asociación de los Ciudadanos de Chicago, os reclaman nuestra inmediata extinción por medio de una muerte ignominiosa. Ellos de una parte y nosotros de otra. Vosotros os levantáis en medio representando la justicia. ¿Y qué justicia es la vuestra, que lleva a la horca a hombres que no se les ha probado ningún delito? Este proceso se ha iniciado y se ha seguido contra nosotros, inspirado por los capitalistas, por los que creen que el pueblo no tiene más que un derecho y un deber, el de la obediencia. Ellos han dirigido el proceso hasta el momento, y como ha dicho muy bien Fielden, se nos ha acusado ostensiblemente de asesinos y se acaba por condenarnos como anarquistas. Pues bien, yo soy anarquista. ¿Qué es el socialismo o la anarquía? Brevemente definido, es el derecho de los productores al uso libre e igual de los instrumentos de trabajo y el derecho al producto de su labor. Tal es el socialismo. La historia de la humanidad es progresiva, es al mismo tiempo evolucionista y revolucionaria. La línea divisoria entre la evolución y la revolución jamás se ha podido ser determinada. Evolución y revolución son sinónimos. La evolución es el periodo de incubación revolucionaria. El nacimiento es una revolución, su proceso de desarrollo, la evolución. Primitivamente la tierra y los demás medios de vida pertenecían en común a todos los hombres. Luego se produjo un cambio por medio de la violencia, del robo y de la guerra. Más tarde la sociedad se dividió en dos clases, amos y esclavos. Después vino el sistema feudal y la servidumbre. Con el descubrimiento de América se transformó la vida comercial de Europa y a la abolición de la servidumbre siguió el sistema del salario. El proletariado nació en la Revolución Francesa en 1789 y en 1793. Entonces fue cuando por primera vez se proclamó en Europa la libertad civil y política. Con una simple ojeada a la historia, se ve que el siglo XVI fue el siglo de la lucha por la libertad religiosa y de conciencia. Esto es, la libertad del pensamiento, que los siglos XVII y XVIII fueron el prólogo de la Gran Revolución Francesa.
que al proclamar la República instituyó el derecho a la libertad política, y hoy, siguiendo las leyes eternas del proceso y de la lógica, la lucha es puramente económica e industrial, y tiende a la supresión del proletariado, de la miseria, del hambre y de la ignorancia. Nosotros somos aquí los representantes de esa clase próxima a emanciparse, y no porque nos ahorquéis dejará de verificarse el inevitable progreso de la humanidad. ¿Qué es la cuestión social? No es un asunto de sentimiento, no es una cuestión religiosa, no es un problema político, es un hecho económico externo, un hecho evidente e innegable. Tiene, sí, sus aspectos emocionales, religiosos y políticos, pero la cuestión es, en su totalidad, una cuestión de pan, de lo que diariamente necesitamos para vivir. Tiene sus bases científicas, y yo voy a exponerlos, según los mejores autores, los fundamentos del socialismo. El capital, capital artificial, es el sobrante acumulado del trabajo, es el producto del trabajo. La función del capital se reduce actualmente a apropiarse y a confiscar para su uso exclusivo y su beneficio el sobrante del trabajo de los que crean toda la riqueza. El capital es el privilegio de unos cuantos y no puede existir sin una mayoría cuyo modo de vida consiste en vender su trabajo a los capitalistas. El sistema capitalista está amparado por la ley y de hecho la ley y el capital son una misma cosa. ¿Y qué es el trabajo? El trabajo es un ejercicio por el cual se paga un precio llamado salario. El que lo ejecuta, el obrero, lo vende para vivir a los poseedores del capital. El trabajo es la expresión de la energía y del poder productor. Esta energía y este poder han de venderse a otra persona y en esa venta consiste el único medio de existencia para el obrero. Lo único que posee y que en realidad produce para sí es el jornal. Las sedas, los palacios, las joyas son para otros. El sobrante de su trabajo no se le paga. Pasa íntegro a los acaparadores del capital. Esto es vuestro sistema capitalista. Suspendida la sesión, tuvo Parsons que interrumpir su discurso, puesto que lo reanudó a las 10 de la mañana siguiente, haciendo un resumen de sus principales puntos de vista y examinando varios extremos del proceso. En su propia defensa dijo, entre otras cosas, lo siguiente: yo no he violado ninguna ley de este país, ni yo ni mis compañeros hemos abusado de los derechos de todo ciudadano de esta república. Nosotros hemos hecho uso del derecho constitucional a la propia defensa. Nos hemos opuesto a que se arrebataran al pueblo americano aquellos derechos, pero los que nos han procesado imaginan que nos han vencido porque se proponen ahorcar a 7 hombres. 7 hombres a quienes se quieren exterminar violando la ley, porque defienden sus anielables derechos, porque apelan al derecho de la libre emisión del pensamiento y lo ejercitan, porque luchan en defensa propia. ¿Creéis, señores, que cuando nuestros cadáveres hayan sido arrojados al montón, se habrá acabado todo? ¿Creéis que la guerra social se acabará estrangulándonos bárbaramente? Ah, no. Sobre nuestro veredicto quedará el del pueblo americano y el del mundo entero para demostraros vuestra injusticia y las injusticias sociales que nos llevan al cadalso. Quedará el veredicto popular para decir que la guerra social no ha terminado por tan poca cosa. La policía está armada con los fusiles modernos Winchester y las organizaciones obreras carecen por completo de medios de defensa. Un fusil de aquellos cuesta unos 18 euros y nosotros podemos comprarlos a tal precio. Y nosotros no podemos comprarlos a tal precio. ¿Qué deben hacer los trabajadores? Una bomba de dinamita cuesta 30 céntimos y puede ser preparada por cualquiera. El fusil Winchester cuesta 18 euros. La diferencia es considerable. ¿Soy culpable por decir esto? ¿He de ser ahorcado por ello? ¿Qué es lo que yo he hecho? Buscad a los que han inventado esas cosas y ahorcarlos también. El general Sheridan ha dicho en el Congreso que la dinamita había sido un descubrimiento formidable que igualaba todas las fuerzas y que en las luchas que en lo futuro mantendrán las clases obreras podrán apelar a aquella para hacer inútiles todos los ejércitos. Yo no he hecho nada más que citar sus palabras, y por esto se me acusa y se me condena. Se me ha llamado aquí dinamitero. ¿Por qué? El fusil ha sido un descubrimiento que ha democratizado el mundo, poniendo al pueblo en condiciones de lucha con los aristócratas y los poderosos. Hoy la dinamita realiza el mismo fenómeno porque implica la difusión del poder, porque hace a todos iguales. Los ejércitos y la policía no significan nada ante la dinamita. Nada pueden contra el pueblo. Así se disemina la fuerza y se establece el equilibrio.
La fuerza es la ley del universo, la fuerza es la ley de la naturaleza, y esta nueva fuerza descubierta hace a todos los hombres iguales y por tanto libres. Dentro de todo esto, hacía muchas ilusiones, se hacían entonces los propagandistas acerca del valor de este medio de lucha. No es sorprendente por qué las mismas gentes del orden, véanse el general Sheridan, se lo daba también. La realidad echa por tierra tales ilusiones, por si no fuera ello bastante, hace muy poco he podido verse cómo los estados, la fuerza organizada, apela a la melinita contra cualquier rebeldía que lo resista. Bueno, no es necesario que saquemos la consecuencia. Dice, bueno, básicamente dice eso. Y a Parsons termina su discurso con la relación del noble rasgo que pues, lo llevó a compartir las penas impuestas a sus camaradas. Termina diciendo esto, ya para terminar. Cuando vi que se había fijado el día de la vista de este proceso, juzgándome inocente y sintiendo asimismo que mi deber era estar al lado de mis compañeros y subir con ellos si era preciso, al cadalso, que mi deber era también defender los derechos de los trabajadores y la causa de la libertad y combatir la opresión, regresé sin vacilar a esta ciudad. ¿Cómo volví? Esto es interesante, pero me falta tiempo para explicarlo. Fui de Waukesha a Milwaukee, tomé el tren de Saint Paul en la estación de este último punto por la mañana y llegué a Chicago a eso de las 8:30. Me dirigí a casa de mi amiga Miss Armes en la calle de Morgan. Hice venir a mi esposa y conversé con ella algún tiempo. Mandé aviso al capitán Blanc que estaba aquí pronto a presentarme y constituirme preso. Me contestó que estaba dispuesto a recibirme. Vine y la encontré a la puerta de este edificio. Subimos juntos y comparecí ante este tribunal. Solo tengo que añadir aún en este momento que no tengo por qué arrepentirme. Ya, eso fue el último discurso de Parsons. Que él no había sido detenido, él se entregó voluntariamente. O sea, ¿alguna participación de los compañeros? Ok. Si puede abrir su micrófono, compañero. ¿Me oyen? Sí, ya. Buenas noches, jóvenes. Recibí esta invitación a asistir a esta presentación y, bueno, me sorprende que sean ustedes puros jóvenes, jóvenes y jóvenes que están integrando el grupo y promoviendo esta, este estudio, esta recuperación de la historia, de la lucha de los trabajadores. Me da gusto porque en el contexto donde yo vivo, pues no es muy común encontrar jóvenes que se interesen por el estudio de estos temas, pues que son bases, son el sustento del desarrollo de la conciencia de las personas para comprender la realidad en que viven y tener una participación activa en la convivencia, ¿no? Cada quien en su contexto. Como se fijan, pues yo ya no soy joven con ustedes y por eso me da gusto. Los felicito y los invito a continuar formando equipo. Entiendo que son de diferentes partes de la República. Veo a alguien de San Luis Potosí, Aarón,
Creo que hay alguien de Zacatecas, Dania, no sé de dónde sea. Yo estoy en Aguascalientes. Un gusto, jóvenes, hago esto, necesito retirarme, pero no quería hacerlo antes de, de reconocer su esfuerzo, su interés. Ánimo, échenle ganas, continúen. Espero volver a recibir una invitación a otro tema. Ahorita pues, parece que están teniendo problemas técnicos, así es esto. Muy frecuentemente participamos y existe la dificultad de que la tecnología funcione con fluidez y dificulta y le resta tiempo al desarrollo y hay cansancio, etc. Pero no desanimen, muchachos, no desanimen, échenle ganas y espero tener la oportunidad de volver a acompañarlos en otro tema. Esto que ustedes han presentado es el estudio, la recuperación de un contenido de la historia de la lucha proletaria, proceso de liberación, proceso de búsqueda de la justicia laboral, social, política, etcétera. Es importantísimo. Reitero mi felicitación, gracias y ánimo. Sosténganse. Y hay que convocar a más jóvenes para que la conciencia juvenil crezca. ¿Vale? Buenas noches. Gracias, compañero Gregorio. Yo siempre les digo a los compañeros que siempre nos felicitan por lo jóvenes que estamos. Creo que la juventud es un estado de ánimo, ¿no? Hay jóvenes muy viejos y hay viejos muy jóvenes. Entonces, creo que el espíritu de seguir trabajando por una sociedad más justa, más libre, define la juventud que tenemos. Yo quisiera mencionar, bueno, yo en realidad he estado en la Ciudad de México, ahorita también estoy en San Luis, me estoy moviendo con varios compañeros, pero yo quisiera poner en evidencia algo que me parece importante a partir de lo que nos dijo el compañero Andrés, que ya no va a estar con nosotros, tuvo ahí un problema de internet. Muchísimas gracias si nos está viendo o si nos ve por la retransmisión. Muchísimas gracias, Andrés, por compartirnos esta experiencia y este relato. Pero yo quisiera contrastarlo un poco con cuál ha sido la participación del movimiento obrero, específicamente en México, ¿no? Porque sin duda en otras partes del mundo el movimiento de trabajadores y de trabajadoras ha sido importante para apoyar ciertas candidaturas, ciertos líderes, por ejemplo, Lula en Brasil, ¿no? Que pertenece a un sindicato, o también la Unión de Trabajadores en Argentina, que apoyó las reformas y que ha sido un sostén muy importante para el gobierno de Kirchner, ¿no? De los kirchneristas que ahora continúa Fernando Fernández. Pero aquí en México, desgraciadamente, pienso, no es para todos los sindicatos esta observación, pero en términos generales, el movimiento de trabajadores y de trabajadoras sindicalizados ha sufrido una derrota, ¿no? No ha logrado, o sea, cuando se crea o cuando empiezan a avanzar estas organizaciones sindicales en México, se disputaban sobre todo, ya se nos fue compañero, se nos disputaba quién tenía el membrete a nivel nacional, ¿no? La CTM, la PROM, entonces hubo una confrontación entre las diferentes organizaciones a nivel nacional para saber quién tenía el membrete a nivel nacional, pero que también, o sea, a la par de esto, iban haciendo un partido político que logró articular las demandas de los diferentes sectores, pero en un sentido de proyectar esas demandas, ¿no? Sino en cooptar a los líderes de esos sindicatos para que les sirvieran a la construcción de su propio régimen, que es el PRI. Entonces, la participación, por ejemplo, de los sindicatos laboristas, de los sindicatos y del movimiento de los trabajadores en Inglaterra, por decirlo un ejemplo, disputaban espacios dentro de la Cámara de Representantes para posicionar también ahí sus demandas. Y algo que es distinto aquí en México es que estos líderes de los sindicatos disputaban, o más bien les eran entregados espacios dentro de la Cámara de Senadores, de la Cámara de Diputados,
no para posicionar las demandas, sino simplemente como una especie de dádivas para que controlaran a quienes pertenecían a su propio sindicato, ¿no? Entonces es así que se va conformando una especie de prácticas sindicales antidemocráticas en donde los secretarios generales duran en su cargo hasta que fallecen, ¿no? Así es. Y entonces esto genera que dentro del mismo dentro del mismo movimiento sindical no se generen estas prácticas, pero que también no se estén, no se inicie o no se continúe un proceso de disputa, de democratización dentro del mismo sindicato, ya no digamos a nivel nacional, ¿no? O el papel que tienen los trabajadores en la vida política del país, ni siquiera dentro de su propia organización se impulsan tomas de decisiones democráticas, que es algo muy importante, que es algo bien importante. Y pues ya, yo la dejaría aquí con esta primera participación. Gracias. No, vi que creo que quería participar antes, no sé si me equivoco. Bueno, pues igual como el compañero de Aguascalientes, los felicito por su participación, por ser jóvenes. Nosotros también ya no nos cosemos al primer hervor, ya estamos grandes, pero sí hemos participado en algunos movimientos en nivel magisterial, con el movimiento democrático del magisterio zacatecano. Éramos muy jóvenes cuando pertenecimos al Partido Comunista Mexicano y luego al PSUM. Ya después ya se convirtió en pura pachanga, ¿no? El PRD y todo ese tipo de gentes. Ya después ya del PSUM ya no quisimos entrarle al asunto y pues sí empezamos a trabajar con los maestros. Ahorita ya soy maestro jubilado, ¿verdad? Y pues es muy interesante que ustedes estén tomando la batuta de tener estos temas que son viejos, son muy antiguos, pero tienen una connotación actual, pues, porque los obreros van a seguir, las fábricas van a seguir, o sea, todo este movimiento obrero sigue, ¿verdad? Y tenemos que buscar la forma de que ahora con esta nueva idea del trabajo que López Obrador está quitando, no recuerdo el nombre de explotar por ejemplo, el Oxxo, ¿no? Otras empresas que explotan a los chavos, por ejemplo, McDonald's o pizzas, no sé qué, que explotan a los chavos y hasta los chavos se sienten identificados al trabajar en esas empresas. O sea, es una lástima cómo los chavos dicen que es un orgullo trabajar en Burger King o en McDonald's, entonces los explotan de tal forma que no les dan pues, su valor como un trabajador. Y desgraciadamente, pues hay muchos, todavía tenemos muchos, lo que se le llaman sindicatos blancos, ¿verdad? Los sindicatos que están con el gobierno, bueno, no con el gobierno, sino más bien con el patrón, ¿verdad? Con el patrón y los famosos charros, ¿verdad? Los charros sindicalistas que son los líderes eternamente de cada uno de los sindicatos. Entonces, pues todo el movimiento obrero a nivel internacional y a nivel América Latina, pues ha tenido una connotación muy importante y pues ahorita ustedes lo están viendo, lo están reflejando en sus participaciones y que se necesita, ustedes como jóvenes, pues sí se trabajen en el sentido de volver a encauzar el obrerismo internacional, ¿verdad? Entonces, es cuanto yo lo dejo así, los felicito, y pues un granito de arena que pongamos y si nos vuelven a invitar a algún tema, pues estamos al pendiente. Muchas gracias.
Entonces, me parece que la situación por la cual atraviesa la clase obrera actualmente es una situación sumamente complicada, dado que pues los procesos de producción pues no solo nos dividen, nos individualizan, nos hacen mucho más ociosos. Hay muchas cosas con las cuales ser más ociosos, con las cuales pues, nos invitan a no pensar, sino a estar todo el tiempo, estar pendientes a las nuevas cosas que salen. Facebook, pues entre más tiempo pases en él, pues mejor. Netflix también. Entonces, pues me parece que es un momento muy complicado para romper ese esquema, y lo que queda pues es hacer pues una disrupción de esos procesos productivos desde dentro, ¿no? La gente que pues podemos ver esto desde dentro y que pues podemos llegar a las posiciones de poder, pero obviamente de la mano de los trabajadores, porque luego esta posición así de yo sí veo y ustedes no, pues nos pone en una posición donde pues no tenemos los intereses de la clase trabajadora. Entonces pues, como decía Gramsci, pues dejar nuestros intereses económico-corporativistas y pues trascender a las otras clases. No sé si alguien más quiera participar. Muchas gracias, compañero, ya vi su correo. Le vamos a agregar una lista y le enviamos las siguientes actividades. Sí, yo quería hacer dos comentarios. Uno, el compañero ya lo ubiqué, ya estaba en algunas actividades anteriormente. No se quiso presentar, pero él es el cronista oficial de Calpa. ¿Verdad, compañero? Bueno, yo quería hablar un poquito acerca precisamente de, como complementando lo que han dicho, en cuanto a que aquí en México la organización sindical carece de medios democráticos, ¿no? O sea, no tienen una vida democrática, y que pues eso a fin de cuentas ha generado estragos en la representatividad y los mismos logros de la clase trabajadora, ¿no? Y pues por tanto, o sea, por ende, la misma clase trabajadora no ha gestado un proyecto de nación acorde a las necesidades de la clase trabajadora, ¿no? Creo que eso es lo que quería complementar acerca de cómo el corporativismo ha dañado la vida democrática del país, ¿no? Y las luchas sindicales, ¿no? Y los trabajadores. Gracias, Aaron. Antes quisiera preguntar, no sé si Roberto, Blanca, Enrique quieran participar. Algo que tengan que decir, porque si no, no van a poder dormir de manera tranquila el día de hoy o esta noche. ¿Alguna participación? Sí, hola, buenas noches. Mi nombre es Roberto Neira, soy de Chile. Me incorporé hace un ratito nomás porque estaba en otra reunión, estaba trabajando también, entonces llegué más tarde. Entonces estoy un poquito perdido en los temas. Se supone que el tema es del Día del Trabajador, ¿cierto? Sobre el Entonces, origen claro, del Día estaba del Trabajo. tratando, claro, entonces estaba tratando de ubicarme en la charla para poder intervenir. Eh, bueno, llegué yo a esta charla justamente porque me parece que José Francisco, ¿ya? Parece que conoce a Isaac Contreras, que estaba haciendo otro círculo El de Fanon. de Harnecker con Althusser, ¿ya? Y claro, vi ahí el enlace y consulté a qué hora era, ya, y ahí llegué acá. Esa es la historia. Entonces, justamente más o menos lo que decían los compañeros hace un momento. Obviamente la generación que somos nosotros, la nueva generación, vemos la realidad y nos damos cuenta de la explotación, a lo mejor antes de nuestros padres, ahora a lo mejor nosotros trabajando. Entonces no queremos que eso se mantenga, y obviamente me imagino que es por eso que hemos llegado acá. Y justamente yo, o sea, estoy abierto a participar a debates, conversatorios, ya, discusiones, leer libros, no sé. Así que si me quieren invitar a algo más, por ahí escuché me parece que Aaron hablaba de algo de economía.
No sé si tienen un círculo sobre temas de económicos, no sé si de algo como individual o vendrá de alguna universidad. Si me puede contar un poquito también, bueno, más después, obviamente no al tiro. Me interesó también. Eso, así que voy a estar atento escuchándolo y puedo volver a intervenir. Gracias. Gracias, Roberto. Saludos también a Chile, a los compañeros en Chile. Sí, Enrique, adelante. ¿Qué tal? Buenas noches, compañeros. Bueno, yo nada más para saludar y reconocerles también pues este espacio que nos han brindado una charla muy interesante. Yo llegué un poquito tarde, pero la verdad que lo que alcancé a escuchar, pues me pareció bastante ilustrativo, interesante, que nos genera reflexiones. Y pues a mí sí me gustaría pues seguir precisamente pues, no sé, al pendiente de este tipo de espacios, agradecerle a Francisco también, que bueno, en mi caso pues ahí me hizo la invitación y insistentemente que estuviéramos presentes. Y también pues reconocer este tema que yo creo que es muy importante en esto que es la cuarta transformación y que nos permite reflexionar sobre cómo estamos participando no solo en ella, sino yo creo que en esta parte estructural de qué es lo que aportamos pues a nuestra sociedad, en lo que le llamamos el trabajo, ¿verdad? Esos espacios donde pues, nos desempeñamos muchas veces profesionalmente, a veces de alguna forma, pues no sé, de disciplina por necesidad, o sea, esto el asunto del trabajo yo creo que es todo una cuestión, pues interesante, así como para muchos es una cuestión que forja el espíritu, que nos permite transmitir, desarrollar una cuestión muy interna, muy profunda, y como en algunos otros casos es una cuestión de sufrimiento, ¿no? Explotación incluso, también digamos, el asunto del trabajo, y más en el sistema neoliberal que vivimos, ¿no? Y yo quisiera, digamos, llegar ahí precisamente en esa reflexión, o sea, la cuestión, digamos, de cómo el, el trabajo se convierte, yo creo que en una cuestión, o no sé, así una reflexión, al menos aquí en Zacatecas, pues hay mucha minería, es un trabajo que muchas veces tiene que ver más con la remuneración, con una cuestión económica que precisamente lo que se aporta a una sociedad, ¿no? En un entorno incluso inmediato. Pues este asunto del trabajo, sobre todo en el sistema neoliberal, pues es una cuestión que muchas veces no sabemos ni siquiera hacia qué está aportando, ¿no? O sea, hacia dónde es, digamos, qué es lo que está construyendo nuestra labor diaria, ¿no? Y yo creo que vale la pena reflexionar como compañeros que nos consideramos reflexivos o revolucionarios, pues precisamente la conciencia en ese sentido, ¿no? De hacer trabajo que realmente, pues, que no sea solamente por una cuestión que sí es importante económica, sino que sea por realmente, pues, aportar algo a nuestro entorno inmediato, ¿no? A nuestro territorio. Incluso, bueno, pues a nuestros pueblos latinoamericanos, no sé, también al compañero en Chile y toda esta parte. Y bueno, la verdad que muy, muy interesante, muy reflexivo, no sé. Yo les digo, pues es algunas de las reflexiones que me genera la charla, y yo por reconocerles, y la verdad que muy, muy padre. Muchas gracias, compañeros, y pues estar charlando al respecto de esto. Ojalá que haya más charlas como esta. Muchas gracias, era lo que quería comentarles. Gracias. Gracias, Aaron. Yo tenía una participación de nuevo sobre este tema, y retomando un poco el proceso de la cuarta transformación, o sea, creo que, ¿qué significa la cuarta transformación? ¿No? Es como un eslogan de campaña que utilizamos para convencer a los compañeros o a las personas de a pie que todavía no, o que no votaron por Morena, ¿no? Y que los intentamos convencer, o sea, es solamente eso, un eslogan político para decir que estamos apoyando al presidente y en las medidas de Andrés Manuel López Obrador. Yo creo que es más, ¿no? Y que es, pues, buscar procesos democráticos de organización en todos los espacios en donde participamos nosotros y nosotras. Y uno de esos son los sindicatos, ¿no? O sea, creo que la labor o el instrumento, la herramienta de la cuarta transformación debería de ser, se debería de construir, o sea, que es el partido político, ¿no? Y entonces
El partido debería de estar participando en las organizaciones, en los movimientos que le apuestan a una cuarta transformación. Pero de nuevo, ¿qué significa eso? Participar de la vida política y de la toma de decisiones de los espacios en donde vives, en la familia, en el mismo partido político, en los sindicatos, en las universidades, ¿no? Ya no digamos en las iglesias, no me voy a meter ahí, pero también es una estructura o una institución no democrática. Sí tiene su historia, tiene su explicación, pero hay unos espacios de participación política en donde se deberían de construir estos procesos democráticos. Y si la cuarta transformación no llega ahí, entonces pareciera ser que no estamos avanzando mucho. Esa es la primera. Y la segunda lo segundo que se me viene cuando habla el compañero Héctor es sobre la participación de los trabajadores, no de los sindicalistas, pero de los trabajadores jóvenes con este proceso o quienes están en la subcontratación, ¿no? Que no tienen la posibilidad de participar o de organizar sindicatos. ¿Por qué? Porque existe una figura jurídica que se los impide, ¿no? No tienen derecho a tener ciertas prestaciones laborales, el acceso a pensiones, y esto también conecta con el movimiento de los jóvenes en Chile, ¿no? O sea, la posibilidad de que nosotros en un futuro podamos tener acceso a una vejez, ¿no? Digna. Incluso hoy en día es bastante difícil y, y ni siquiera cuentas con un empleo estable para poder tener tu fondo de ahorro, menos en este esquema de la subcontratación que ya se reformó, que ya se aprobó en la Cámara de Diputados, pero que hay que ver cuáles son las implicaciones y cuáles son las modificaciones reales y en las condiciones en las que nos vamos a poder desarrollar nosotras y nosotros jóvenes que estamos en esquemas de subcontratación. Entonces, y esto derivado y dentro del contexto también de las reformas neoliberales, ¿no? Que justo inician en Chile y que muchos consideran que será también su tumba, ¿no? En Chile con la reforma y con la convocatoria a la creación de una nueva constituyente, porque es una constitución neoliberal. Y creo que también nosotros, jóvenes, estudiantes, trabajadores, debemos de estar impulsando y discutiendo la posibilidad, no sé si de construcción de una nueva constitución, pero hay quienes apuntan la creación de un constituyente, ¿no? Porque esta constitución es también profundamente neoliberal, que no nace así, pero que por las reformas y por la entrada de estos presidentes, iniciando con Miguel de la Madrid, en donde se dan toda esta política de privatización, ¿no? y de medidas neoliberales que impactaron en la vida de las personas, de las madres de familia, de los padres de familia trabajadores, y que ahora también representan un impacto en términos psicológicos y emocionales para los jóvenes, en donde muchos no ven un futuro más allá que el viernes, que ir a la fiesta, ¿no? Y esto no es de nuevo culpa de ellos, ¿no? No es solamente culparlos o criminalizarlos o de nosotros, sino más bien entender cuál ha sido el contexto en el que hemos crecido. Ha sido un contexto de crisis. Y entonces, ¿en qué vamos a vivir en términos emocionales? Pues en crisis emocionales, ¿no? Que solamente queremos o de nuevo solamente estamos esperando a que llegue, no sé, algún día, ¿no? Antes era los viernes, ahora en la pandemia pareciera ser que ya todos los días son iguales, pero esperar al día de fiesta, ¿no? ¿Para qué? Para sentirnos vivos. Pero bueno, yo la dejaría aquí. También recomiendo y paso un texto del profesor José Valenzuela Feijó, que forma parte del Consejo Interno del Instituto Nacional de Formación Política, que es chileno también, y que escribió sobre el proceso de movilización en Chile, ¿no? Y la participación de los jóvenes en este proceso. Solo hasta ahí la dejo. Gracias. Pues, yo creo que ya estaría bien ir cerrando. También ya los viewers se están yendo a dormir, yo creo. No sé si alguien tenga un comentario final. Yo la verdad es que tengo mucho. Ese tema del trabajador, de los jóvenes, me gusta muchísimo. Es algo que se ha ido, pues, pues perdiendo, ¿no? O sea, yo creo que el capitalismo en su avance histórico ha tenido un especial interés en cómo mermamos la fuerza de los trabajadores, dado que son lo universal, ¿no? Dado que todos en algún punto necesitan trabajar.
y producir para tener mejores condiciones de vida, ¿no? Al menos dentro del sistema capitalista. Y bueno, y casi dentro de todos los sistemas se necesita trabajar. Y, y pues tener un control sobre esto, sobre la masa que trabaja, pues es fundamental para poder ganar elecciones, para poder ver cómo podemos vender un producto, para perpetuar a personas en el poder, para controlar, inclusive controlar la vida sexual de las personas, porque vean que pues los horarios de trabajo, cómo se distribuye el salario, a quién se le paga más, a quién se le paga menos, quién debe estar en la casa, quién no, en qué horarios, pues tiene que ver mucho con cómo las empresas pues hagan sus reglamentos, ¿no? Y pues bueno, no sé si alguien más gusta participar. Este, Ahí en el chat puse lo del seminario de economía de la UNAM para Roberto. Igual si alguien más se quiere interesar, ahí lo pueden buscar en Facebook. No sé si Zapata, si quieres agregar algo. Pues nada más para terminar, como conclusión mía, que la importancia de los movimientos de los trabajadores y de más que nada los proletarios, ¿no? Que ya asumen su tarea histórica. Entonces, bueno, creo que los compañeros mártires de Chicago, a fin de cuentas, y en su momento histórico, ¿no? Quizás una concepción acerca del movimiento socialista o algo primitiva, aún así asumían su papel histórico, ¿no? Creo que eso es lo que dejaría yo para cerrar, que sepamos valorar y asumir nuestro papel histórico. Nada más. Bueno, si nadie más tiene otra participación, pues hacer la cordial invitación de que pues creen un sindicato en su trabajo. ¿A quiénes? A todos los que nos están viendo. Si trabajan por outsourcing, no se arriesguen, los van a correr. Si son de planta, pues sí tienen más posibilidad, ¿no? Y pues muchas gracias por venir a este espacio. Vamos a tener más actividades más seguido. Ojalá se puedan. Y vamos por los medios de producción, así es. Y por todos los. Tiemble Slim. Ya cuando Marcelo Ebrard. No es cierto. Pero. Sí, ojalá sí pronto. Bueno, compañeros, muchas gracias por venir. Nos despedimos. Ahí estén atentos a la página para más actividades. Y voy a cerrar esto. Adiós. Dios, gracias, buenas noches. Ánimo, descansen, compañeros, cuídense. Buenas noches, hasta luego.